Rápidamente, para los que no vinieron, que fue la mayoría, Hebreos es una carta que se supone, la mayoría de personas creen que la escribió el apóstol Pablo. Yo tengo mis dudas. Les decía, porque Pablo firmó todas las cartas que él escribió, pero Hebreos no tiene la firma de Pablo, número uno. Número dos, como el título lo dice, es una carta a los hebreos. La mayoría de epístolas del Nuevo Testamento son o a una ciudad, a una iglesia que residía en una ciudad, como Romanos, Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses, o bien a personas, como la primera carta a Timoteo, las cartas a Tito, a Filemón. Pero esta carta es diferente porque no se escribe a una ciudad ni a un individuo, sino a un grupo religioso. ¿Cuál es este grupo religioso? Los hebreos. ¿Quiénes eran estos hebreos? Bueno, eran judíos que se habían convertido a Cristo, que habían reconocido al Señor Jesús como su Mesías, como su Salvador, como el enviado de Dios para libertar al mundo del pecado y de la condenación. Pero decíamos también que ser cristiano en aquel contexto era muy difícil. Recuerden que esta ciudad, Jerusalén, es la ciudad donde apedrearon profetas, donde mataron a Jacobo, donde crucificaron a Jesús. Y aparte de eso, cuando un judío pues dejaba su religión para convertirse al evangelio, tenía una serie de problemas. Su familia lo desconocía, sus amigos dejaban de hablarle, lo desheredaban, quedaba prácticamente solo en el mundo. Y la única esperanza que tenía de compañía, de amistad, de amor, era la iglesia cristiana, la iglesia local. Entonces estos judíos al parecer se habían convertido, pero por las presiones que estaban recibiendo de la sociedad, de sus amigos, de su familia, había algunos de ellos que o estaban echando para atrás o estaban pensando en dejar el cristianismo y volver a sus raíces religiosas. Aquí no está hablando de cristianos que se van de la iglesia para emborracharse o para robarse a la mujer del prójimo. No está hablando de eso. Aquí el problema no es de inmoralidad ni de pecados groseros. Es un tema de doctrina. Es gente que quiere, o que está tentada por lo menos, a regresar a su religión de obras, de mandamientos, de justicia propia, después de haber conocido a Cristo. ¿Cómo sabemos que habían conocido a Cristo? Muy bien, vamos a repasar entonces rápidamente lo de ayer, 5 minutos, y el resto nos enfocamos en lo de hoy. El escritor de Hebreos les dice a esta gente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas 6 doctrinas, según el escritor de los Hebreos, son los rudimentos de la fe. Eso es el abecedario. El cristiano menos conocedor, la persona más recién convertida en la iglesia primitiva, tenía que manejar al dedillo estas 6 doctrinas. ¿Cuáles son las 6 doctrinas? Número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primer paso. Sin arrepentimiento no hay ninguna posibilidad de salvación. Usted no puede ser salvo hasta que no reconozca que ha sido pecador y que necesita ser perdonado. El problema de la religión es que le hace creer a las personas que son tan buenas que no necesitan la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice claramente, lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pedro: el arrepentimiento es la primera puerta, la primera fase para poder entrar al reino de Dios. Arrepentidos, decía Juan el Bautista, porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos el día de Pentecostés le preguntan al apóstol Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y lo primero que Pedro les dice, la primera palabra les dice: arrepiéntanse. Entonces el asunto es que esta es una palabra de la que hoy no se habla en las iglesias. Queremos ser simpáticos, queremos contar chistes, queremos caerle bien a la gente, queremos que nadie se sienta ofendido, que nadie se sienta rechazado, y entonces lo que se predica a veces es una mezcolanza ahí que ya no es ni Biblia, sino motivación, psicología, relaciones públicas. Pero el mensaje del evangelio sigue siendo un mensaje cortante. Si usted no se arrepiente, puede ser la persona que dé más diezmos en la iglesia, puede saberse todas las canciones, pero el camino de la salvación empieza por el arrepentimiento, punto. Y después del arrepentimiento viene el segundo paso, que es la fe. De nada vale arrepentirse si usted no pone su fe en Dios. Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos.
Eso lo sabían todos los cristianos de la iglesia primitiva. Hoy en día hay gente que tiene 20 años de ir a una iglesia y usted le pregunta por estas 6 doctrinas y no le puede explicar ninguna. Entonces, ¿qué ha aprendido en esos 20 años? Uy, maravilloso, una presencia de Dios, hermanos, le escalofría a uno el pelo, el pastor grita, escupe, patea, traemos conciertos, hay payasos cristianos. Sí, hermano, pero ¿qué ha aprendido de los rudimentos de la fe? No, nada. No sé por qué dice bautismos en plural. No dice la doctrina del bautismo, sino de bautismos en plural. No es mi tema hoy, pero básicamente en el Nuevo Testamento hay por lo menos 4 tipos de bautismo. El bautismo en agua, que es lo primero que uno hace. Uno se arrepiente, cree en Cristo, y si de verdad se arrepintió y creyó, a usted le van a entrar unas ganas enormes de ser sumergido en agua, de seguir en obediencia a su maestro, a su Señor. Y si Él se bautizó, usted va a querer bautizarse por inmersión. Se va a dejar de ese cuento de que ya yo soy bautizado. ¿Cuándo fue bautizado usted? Ah, mi mamá me contó que cuando yo tenía 40 días, antes de bautizarse usted tiene que arrepentirse y creer. ¿De qué se arrepintió usted cuando tenía 40 días? ¿En qué creía usted cuando tenía 40 días de nacido? Y bautizarse significa sumergirse. Ese es el significado de la Biblia. A usted no lo sumergieron cuando tenía 40 días, le echaron 3 gotas de agua y un poco de sal en la frente. El mejor matrimonio que debe haber habido en este planeta fueron José y María. José y María, cuando Jesús nació, no esperaron 40 días para llevarlo a bautizar, lo llevaron al templo para dedicarlo al Señor, que es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Y cuando Jesús era un hombre hecho y derecho de 30 años de edad, Jesús fue al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. ¿Cómo es posible que hay gente que tiene 5, 10, 20 años de estar en una iglesia cristiana, oye y oye, y todavía sale con el cuento de que no, yo no voy al río, ni a la piscina, ni nada? Es que eso no, pastor, eso no es tan importante. Dios mira los corazones. Y además ya yo soy bautizado. O sea, ni siquiera eso hemos entendido. De los 4 bautismos que habla el Nuevo Testamento, el primero, el básico, es en agua. El segundo es el bautismo del Espíritu Santo. El tercero es un bautismo para los mártires, para los misioneros, para la gente que paga un precio, a veces el de su propia vida, para predicar el Evangelio. Es un bautismo de sangre. Jesús le dijo a Juan y a Jacob: ustedes no saben lo que han pedido, pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Y ya Jesús era bautizado en agua y era bautizado en Espíritu Santo, pero le faltaba uno. Era el bautismo de sangre. Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús dijo: bueno. Se ataron con los dichos de su boca, porque yo no puedo darles que se sienten a mi derecha ni a mi izquierda, pero ustedes van a ser bautizados con el vaso que yo voy a ser bautizado. Ahora, ese no es para todos, pero aunque usted no muera como mártir en una selva, o como evangelista o misionero predicando a Cristo, todos tenemos una cuota de sufrimiento en esta vida, hermano. Todos tenemos una cuota de lágrimas, todos tenemos una cuota de sangre, y muchos no aguantan esa. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero hoy ya eso no se le predica a nadie. Lo que hay que decir a la gente es que va a tener sanidad, prosperidad, unción, bendición. Pero si usted le habla de lágrimas, de sudor y de sangre, la gente se va a echar para atrás. 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Hitler invadió Polonia después de haber devorado Checoslovaquia y otros lugares. El problema es que Polonia tenía un tratado, tenía una alianza militar con Francia y con Inglaterra. Cuando Hitler ataca a Polonia, automáticamente Inglaterra y Francia tienen que entrar a la batalla y le declaran la guerra a Hitler, y los ejércitos alemanes invaden Francia y en menos de un mes derrotan a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y se apoderan de Francia, y solo queda Inglaterra sola luchando contra Hitler. Hitler lanza sus aviones, sus bombarderos, unas bombas que llamaron V2, que son las precursoras de los cohetes con las que hoy la gente viaja al espacio. Mueren miles y miles y miles de soldados ingleses, y Winston Churchill, que es el primer ministro, sube al poder y toma el micrófono y usa la radio para hacerle una promesa a los ingleses. Y a mí eso me impactó tanto cuando lo supe. Estaba muy joven cuando lo supe. Pero en ese discurso de Churchill, lo que él le dice a los ingleses es: lo único que yo les prometo es blood, sweat and tears. Lágrimas, sudor y sangre. ¿Qué parecido a los políticos de ahora? Andan repartiendo casas, diarios, y la gente como loquitos atrás de ellos votando. Esto es un hombre de verdad, esto es un líder. No les voy a mentir, les dice, no les voy a engañar, la guerra va a ser terrible, vamos a perder cientos de miles de hombres, va a regresar gente traumada, loca, van a quedar ciegos muchos por las explosiones, van a regresar jóvenes de 19, de 18, de 20 años sin piernas, sin brazos, vamos a perder manzanas enteras de edificios, vamos a gastar miles de millones de dólares.
pero al final nosotros vamos a ganar. Dice, vamos a resistir en las playas, vamos a resistir en las ciudades, vamos a resistir en la montaña, vamos a resistir casa por casa, pero esta guerra la vamos a ganar. ¿Qué tal un discurso de esos en una iglesia evangélica hoy? Hermanos, aquí no prometemos nada, solo sangre, sudor y lágrimas. ¿Sabe cuántos quedan? Le va bien si le quedan dos y los dos son dos viejitas sordas que no entendieron muy bien lo que usted estaba diciendo. Porque la gente no quiere oír hablar de eso, no quiere oír hablar del tercer bautismo, que es el bautismo de sangre. Esto era el rudimento y no eran palabras. En la iglesia primitiva, hermanos, los apedreaban, les cortaban la cabeza, los metían a la cárcel, los azotaban. Fueron bautizados con sangre. Y el cuarto bautismo, que eso también es el bautismo del cuerpo. Pablo dice que los que hemos sido bautizados en un cuerpo. Cuando usted lo meten al agua, no solo está entrando al agua, está entrando a ser miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que no es cualquier cosa. Bueno, pero esto lo sabían todos los cristianos en la iglesia primitiva, son los rudimentos de la fe. ¿Cómo es posible que 44 años después tengamos que estar enseñando esto? Eso es como ir al materno, pasar al kinder, volver al materno, volver al kinder, volver al materno. Así se pasa la gente la vida en las iglesias. Es malo adulterar, es malo emborracharse, es malo esto, es malo lo otro, y de ahí no salen. Pero el escritor de los Hebreos dice, vamos adelante a la perfección, dejemos atrás ya toda esta cuestión del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Pregúntenle a la gente que saben de la imposición de manos. Así era como se ordenaba en el ministerio a la gente, así era como se transmitían los dones espirituales en la iglesia. Sigue siendo algo importante. Es una de las doctrinas básicas del cristianismo. Hoy en día no se enseña ni la gente sabe nada. Cualquier loco o loca anda ahí poniéndole manos a todo el mundo, imponiendo. Y la Biblia dice, no, primero, no impongas manos con ligereza. O sea, usted no puede ponerle las manos encima a cualquier persona. Y segundo, no deje que se las impongan tampoco. Usted no sabe quién es ni qué es lo que quiere transmitirle. Hay algo espiritual que ocurre cuando esto pasa. Pero la gente no sabe nada de eso. Ahí pasan para que el primer loco que llega, un evangelista del que no conocen nada, apareció. Usted no sabe si ese tipo le pega a la mujer o si tiene 4 mujeres. No sabe nada. Y ay, que es que hay una unción, hermano, póngame las manos encima, yo quiero recibir de eso. Y usted no sabe ni siquiera lo que está recibiendo. Sigamos. La resurrección de los muertos sería la quinta doctrina básica, fundamental, y del juicio eterno. Pero no me voy a meter en eso, porque si me pongo a hablar del gran trono blanco y del juicio de las naciones y toda la gente va a quedar viendo para arriba. Hermano, por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. Estas 6 doctrinas eran el abecedario, la base, el fundamento sobre el cual los apóstoles empezaban a edificar. Esto era lo que ya ni siquiera, dice el escritor de Hebreos, hay necesidad de volver sobre eso. Sigamos para adelante. Vamos a correr entonces, verso 3. Y esto haremos, o sea, seguir adelante si Dios en verdad lo permite. Vamos a correr, verso 4. Ahora sí, póngame atención porque esta es la parte donde me quería enfocar hoy. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Sigamos, por favor. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. Este es un texto terrible, hermano. Es terrible y es muy importante para nosotros que lo entendamos. Yo voy a darle mi opinión. Por favor, póngame atención un momentito, quiero decir esto. No estoy diciendo que esto es palabra revelada de Dios, lo que voy a decir es mi opinión. Y como describió Pablo, doy mi opinión como quien ha alcanzado misericordia. Hace 2000 años la iglesia cristiana está dividida por una doctrina. La doctrina es si la salvación es para siempre o si una persona que ha sido salva se puede perder. Y hay como un morbo en eso. La gente dice, pastor, y la salvación se puede perder. Y uno le pregunta, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y para qué quiere saber? ¿Está interesado en apartarse? ¿No? Entonces, ¿para qué quiere saber? Es una cuestión de morbo. No, pastor, es importante saberlo, pero ¿para qué? ¿Usted quiere apartarse de Cristo? ¿Quiere volver a echar para? No. Entonces, ¿por qué quiere saber?
Es como la gente que están casados y le dicen a uno, pastor, ¿y si uno se divorcia se puede volver a casar? Bueno, ¿usted se quiere divorciar? No. Entonces, ¿qué le importa? Si está bien, quédese ahí donde está. Pero con este tema es importante, porque es un tema, qué sé yo, teológico, es un tema y merece que hoy le dediquemos un poquito de atención. Ayer apenas lo rozamos. Primero que nada tenemos que recordar a quién se le está dirigiendo esta carta y cuáles eran las circunstancias en las que estaba ese grupo. Eran hebreos, judíos que habían conocido a Cristo. ¿Cómo sé yo que habían conocido a Cristo? Volvamos al versículo 5. Empecemos desde el 4, más bien, perdón. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, a la gente que le está escribiendo es una gente que había sido ¿qué? Iluminada. Gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas personas tienen 5 características. Fueron iluminados, ¿sí? Volvamos al 4. Fueron iluminados. ¿Qué más? Gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. O sea, no eran unos sancochados, no eran unos carnales, era gente que había tenido una experiencia real con Jesucristo, que se habían convertido, que habían sido tocados por el Espíritu de Dios, que habían visto dones del Espíritu Santo operando. No era cualquier cosa. Pero esta gente, a pesar de todas sus experiencias espirituales, tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pueden recaer. ¿Recaer en qué? Pues en su vieja manera de vivir. Ahora, antes de seguir adelante, porque yo sé que esto es controversial, que algunos hermanos no creen y otros creen de otra manera, respeto su forma de creer, quizá la suya sea la correcta y la mía sea la errónea, no tengo ningún problema con eso, simplemente estoy exponiendo lo que a través de los años creo que Dios me ha enseñado. Si usted es pastor o no es pastor, simplemente es un miembro de la iglesia y ve que un hermano o una hermana dejó de asistir o lo ve por ahí en malos pasos, ¿qué sería la reacción suya como un hombre o una mujer de Dios? ¿Cuál sería la reacción normal? Trataría de aconsejarlo, de hablarle, de decirle, mira, te estamos echando de menos, ¿qué pasó? Hermano, te veo mal, o hermana. Uno trataría de que esa persona se restaure, eso es lo que dice la Biblia. Dice, si uno de ustedes que son espirituales, y creo que Pablo dice es espirituales entre comillas y riéndose, Pablo dice, si alguno de ustedes que es espiritual sorprende a un hermano que está mal, dice, ustedes restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no lo regañe, no lo exhorte. Dice, considérese a usted mismo, porque puede que después sea usted el que esté resbalado y va a necesitar que alguien le dé la mano. Eso es lo que Pablo escribe. Entonces mi trabajo como pastor, qué sé yo, si yo sé que uno de ustedes se fue de la iglesia y se pegó una borrachera o no sé qué cosa hizo y después viene, entonces yo tendría que decirle, según la letra de este texto, hermano, vea, mejor no pierda el tiempo viniendo, búsquese otra cantina un poquito más elegante que ese chichera donde andaba, porque de por sí Hebreos dice que es imposible, es que esa es la palabra que usan, es imposible que los que recayeron puedan ser perdonados. Ya usted perdió la salvación, no venga a hacer nada. Si yo tomo la letra de ese texto, eso es lo que está diciendo ahí, ¿o no? No dice Pablo que, el escritor de Hebreos no dice que es difícil, dice es imposible. Y cuando Dios dice que algo es imposible es porque es imposible. ¿Sabe cuánta gente quedaría salva en las iglesias? ¿Ah? Usted me puede decir, pastor, no, yo sí, porque mire, gloria al Señor, yo, para la gloria al Señor, yo jamás, desde que conocí a Cristo, nunca adulteré, nunca forniqué, nunca me emborraché. Ah, sí. Genial, aplausos. Y nunca mintió, nunca calumnió, nunca codició, nunca sintió ira. Ah, pero es que eso no es tan grave. ¿De dónde saca usted que no es tan grave? Porque si yo leo bien mi Biblia, en Gálatas 5, cuando habla de las obras de la carne, igual dice que es el adulterio, que la idolatría, que las contiendas, que las enemistades, que los pleitos, que la ira, que los celos. Claro, usted nunca ha sido celoso ni celosa.
Ah, no, pues es que uno tiene que defender lo que es de uno. Ah, caramba. El problema, ¿sabe cuál es? Que tenemos una doble moral. Los pecados graves en las iglesias son los que cometen las otras personas. Eso es lo terrible, ¿verdad? Los que yo cometo no son tan graves, eso los puedo justificar. Pero mi punto no es ese, hermano. Mi punto es, si tomo la letra, y recuerde que no soy yo, ni es el Antiguo Testamento, es Pablo escribiendo por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pablo dice: la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Si yo tomo la letra de este texto, quiere decir que no queda títere con cabeza en ninguna iglesia. Porque la gente que dice: hermano, es que la salvación se pierde. Definitivamente, claro que se pierde. No, la salvación no se pierde. Si se pierde es el que era salvo. Como la gente que dice: las chuletas se engordan. No, la chuleta usted la corta y de ese tamaño se queda. El que va a engordar es usted, se sigue comiendo. Vea el caso mío, que ya la camisa no me está llegando. Yo les decía anoche, no sé cuántos pastores he oído yo, pesan 340, 360 libras, no tienen ningún problema endocrinal, no tienen ningún problema de tiroides, pero se ríen en el púlpito y dicen: hermanos, ya yo no soy el templo del Espíritu Santo, mire, soy la catedral y aquella cosa. Casi que pueden poner la Biblia aquí encima en vez de púlpito. Y la gente aplaude y qué lindo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Pues que los glotones y los que andan en banqueteos y comilonas no heredarán el reino de Dios. Exactamente igual que el borracho, el que no puede controlarse, no puede tomarse una copa de vino porque se alza en tanda. Es exactamente igual el que no puede ver un plato de comida sin pedirle el segundo plato o el tercero y comer hasta que esté enfermo. No tiene dominio propio, no tiene control de su cuerpo. ¿Por qué a uno los ponemos en disciplina y lo mandamos al infierno y al otro le aplaudimos y lo nombramos pastor? Porque tenemos nuestra propia lista de qué cosas son buenas y son malas. Y juzgamos a la gente no conforme a lo que dice la palabra, sino conforme a lo que nos enseñaron nuestros líderes o nuestra denominación o nuestros propios prejuicios. Hay personas que les encanta usar este texto para mandar a todo el mundo al infierno. Pero hermano, déjeme decir una cosa. Lo que yo entiendo, repito, es lo que yo entiendo. Es que aquí no está hablando ni siquiera de borrachera, ni adulterio, ni nada de esas cosas. Está hablando de un grupo de gente que habían conocido a Jesús, que eran hebreos, y que querían echar atrás y volver a la sinagoga. Y para que los volvieran a aceptar en la sinagoga tenían que hacer una cosa que se llamaba apostatar públicamente del cristianismo y decir: hermanos, yo me equivoqué, Pablo o Juan o Mateo me engañaron con su palabrería, todo eso del Espíritu Santo es mentira, todo eso de que Jesús es el Mesías no es cierto, yo quiero volver a mi religión, a la religión de mis antepasados. Y en el momento que usted hacía eso lo podían volver a aceptar en la sinagoga. Pero si usted lo hacía, estaba apostatando públicamente, estaba negando la sangre del Cordero que lo había limpiado. Estaba blasfemando contra el Espíritu Santo del que usted había sido hecho partícipe y del que había gustado los dones y la unción. Sí, hermano, el adulterio es terrible, destruye hogares, destruye familias, la drogadicción es terrible, la borrachera es terrible, la idolatría es terrible. Pero y esto no ahora que está desarmado todo el asunto, hace más de 30 años estaba leyendo unas declaraciones de un teólogo y de un pastor en Estados Unidos en una conferencia gigantesca de pastores diciendo literalmente esto, como el señor que está aquí presente sabe que es verdad. Dijo: tiene más valor la sangre de una gallina que la sangre de Cristo. Este es un maestro de pastores, es un teólogo. Para mí, yo prefiero tener un borracho perdido ahí cantando rancheras en vez de ese hombre. Prefiero tener al adúltero más grande, prefiero tener un brujo, prefiero tener cualquier cosa que un blasfemo y un apóstata de estos. Y aquí lo que está hablando es de eso precisamente. No está hablando de los pecados nuestros, porque si no toda la Biblia no tendría sentido. Si no, ¿para qué contó Jesús la parábola del hijo pródigo? Porque este no era huérfano, era hijo, vivía en la casa del padre, era creyente, se apartó y cuando viene el padre lo recibe. Entonces, ¿para qué escribió Juan? Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si acaso alguno pecado, recuerde, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si cada vez que alguien peca, hermano, entonces ya es imposible que sea restaurado. ¿Para qué predicamos? Si la Biblia dice que Dios no quiere que lo cojo se salga del camino, sino que sea sanado. Que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
No sé si lo estoy haciendo muy complejo esto, pero es que es importante, porque a veces si a uno no sabe, hermano, lo agarran con un versículo, lo sacan de contexto y lo dejan mareado. Pastor, pero entonces eso es una alcahuetería. Entonces uno puede emborracharse, hacer todo lo que quiera y nada más viene y me arrepiento y ya el Señor lo perdona. Qué fácil, pastor. No, yo no estoy diciendo eso. Es más, le voy a decir, si usted está pensando eso, eso es una excelente señal de que ni siquiera cristiano es usted. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo puede que peque, hermano, pero cuando peque le duele, porque sabe que ha ofendido a un Dios santo, sabe que ha dañado a su propia congregación, sabe que está dañando a su familia. La persona que ha nacido de nuevo no anda buscando excusas para pecar, anda tratando de agradarle a Dios. Pero somos humanos, estamos en el mundo, vivimos en un cuerpo de carne, hay tentaciones, hermano. Y si un hermano o una hermana se resbala, para decirlo de alguna forma, hay gente que se resbala, hay gente que anda con la cáscara de banano en la bolsa de atrás del pantalón. Pero si un hermano o una hermana se resbala, mi tarea como pastor no es agarrarlo con Hebreos 6 y mandarlo de una vez al infierno y decirle, hermano, es imposible, sino más bien restaurarlo con espíritu de mansedumbre, decirle, hermano, Dios es un Dios de segundas oportunidades, hay esperanzas. Dios no quiere la muerte del impío, sino que sea salvo. Cristo no murió para mandarlo hasta el infierno, sino para llevarlo a vivir con Él al cielo. Empecemos otra vez el ciclo, arrepentimiento de obras muertas, vuelva a poner su confianza en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es completamente distinto. Ahora, pastor, entonces usted no cree que la salvación se puede perder. Usted de esa secta falsa que dice salvo, siempre salvo. Tampoco, no me ponga a decir lo que no estoy diciendo. Yo creo que una persona que ha conocido la verdad y que ha caminado con Jesús se puede perder eternamente. Pero creo que eso es algo tan extraordinariamente difícil que para que eso ocurra, esa persona tiene que hacer un acto de apostasía público, exactamente como lo que tenían que hacer tiene que ser alguien que ha conocido a Cristo, que ha predicado el Evangelio, que ha gustado todas aquellas cosas, la buena palabra, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo y que un día se cansa, quiere seguir pecando, quiere libertad y entonces se pone de pie y dice, ¿sabe qué? Todo eso era pura paja. La verdad es que todo era mentira, no hay Dios, no hay Cristo, no hay sangre de Jesús, no hay Espíritu Santo, todo eso era falso. Yo estuve engañado y he oído gente así. De vez en cuando salen noticias, pastor evangélico se convierte al catolicismo. Ahí salen y la ponen. Y uno dice, pero pastor ¿de qué? ¿Qué conocía? ¿Qué iglesia tenía? Hubo un famoso cardenal Newman, algún día pueden buscar ustedes ahí en internet la historia de él. Sí, yo creo, hermano. Es más, ¿quiere que le diga? Yo he analizado mucho el caso de Judas. Alguna vez hasta escribí un libro sobre Judas, que es un personaje interesantísimo. Hay gente que dice, no, es que Judas nunca fue salvo. ¿Usted está seguro? Yo estoy seguro que Judas fue salvo. Jesús les dice a los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, les dice, he aquí yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. O sea, Judas era oveja. Judas es uno de los que echó fuera demonios, de los que Jesús le dio autoridad para predicar el evangelio, para sanar enfermos, para resucitar muertos. Gustó de los poderes del siglo venidero, conoció la buena palabra de Dios, tuvo más privilegios usted y yo porque caminó paso a paso con el Señor Jesús durante 3 años. No se puede estar más cerca de Jesús que eso. Era tan de confianza que Jesús le encargó los fondos del ministerio a Judas para que manejara la plata. Y sin embargo la Biblia dice que Judas se perdió. ¿O no? Claro, dice que se fue a su propio lugar, dijo Pedro. Entonces yo creo que una persona puede caminar con Jesús, creo que puede hacer milagros, creo que puede echar fuera demonios, creo que puede haber sido llena del Espíritu Santo y que al final puede perderse, pero eso no es porque se pegó un resbalón o porque cometió un pecado cualquiera, es porque tomó una decisión voluntaria y consciente de apostatar del Cristo que lo había redimido, de blasfemar del Espíritu Santo. Y el único pecado que no tiene perdón, según la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si ese es el único pecado por el cual dicen ni siquiera oren, porque es pecado de muerte, si es el único pecado que es de muerte, quiere decir que en los otros hay esperanza de restauración, hay esperanza de perdón, hay esperanza de misericordia. Porque si usted toma esto literalmente, entonces con cualquier pecadito que usted cometa, con un grito que le pegue a su mujer, ya perdió la salvación.
Nunca ha comido usted más allá de lo que debía, nunca ha comido en exceso, que sale a tomar esa cosa deliciosa que se llama salandros. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacemos? Un chiste, decimos, comiste y bebiste, Demetrio. Pero eso no es pecado. Pero si vemos a alguien que se está comiendo unas papitas a la francesa ahí chiquiticas con una cerveza fría, pues qué clase de cristiano tomando cerveza. Y yo con 3 pailas de macarrones, una palangana de pinto al frente, 2 chuletones aquí, y estoy criticando al otro. Sigamos, porque estoy como montando en cólera. Dice, es imposible que los que conocieron todo aquello y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Corramos, porque la tierra, corramos, ya se le vimos, versículo 8, 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, ahora pasa a hablar de otra cosa, más bien. Aquí no es de si se condenan o no se condenan. Aquí es, hermanos, yo los conozco a ustedes. Ustedes han tenido amor por el nombre del Señor. Ustedes le han servido a los santos. Cuando han llegado hermanos de otras congregaciones, ustedes los reciben, los hospedan, los tratan con amor, los honran. Y Dios no es injusto para olvidar todo eso que ustedes han hecho. A veces decimos, bueno, pero ¿cómo servirle a Dios? Hermano, es que Dios no ocupa nada mío. Yo le sirvo a Dios sirviéndole a las personas. ¿Qué ocupa Dios de mí? Un Dios todopoderoso, un Dios inmensamente sabio, un Dios que todo lo puede, lo sabe, lo conoce. ¿Qué puede necesitar de una criatura como yo? Dios nada, pero algunos de ustedes necesitarán algo. A veces un abrazo, a veces una palabra de ánimo, a veces una regañada, a veces una ofrenda, qué sé yo, algo. Y en la medida en que yo hago eso con ustedes, porque ustedes son hijos e hijas de Dios, yo voy a recibir una recompensa. No lo estoy inventando. Jesús dijo, el que le da un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta va a recibir. Y si yo le doy a usted un vaso de agua porque usted es hija de Dios, pues voy a recibir recompensa también como hijo de Dios. Cuando sirvo a la iglesia, cuando sirvo a la gente, cuando sirvo a la comunidad, le estoy sirviendo a Dios. Y lo bonito con esto es que aunque la gente es ingrata y la gente es injusta, y a veces la persona a la que usted más ha ayudado y más ha servido, de pronto lo deja hablando solo, le da la espalda o le clava un puñal en la espalda, Dios no es así. Dios tiene una memoria extraordinaria para recordar cada cosa que hemos hecho por Él. No hay una ofrenda que usted haya dado que Dios no recuerde. No hay una palabra de consuelo que usted haya dado para alguien que a Dios se le haya olvidado. No hay un acto de amor y de misericordia que usted haya hecho, un anciano al que le haya ayudado a cruzar la calle, un enfermo que visitó en el hospital, un pobre al que usted le compró un poquito de macarrones y unos atunes y le llevó a la casa. La gente nunca se va a dar cuenta de eso ni hace falta. Y puede que es el que usted le regaló el atún y los macarrones después lo demande a usted por lo que sea. Y sea ingrato, pero Dios no es ingrato ni es injusto. Él lleva control de todo, hermano. Y Él va a traer una recompensa sobre nosotros. Si usted se da cuenta, el escritor de Hebreos hace un cambio de marcha. De un tema feo, difícil, de condenación, de pronto pasa más bien a alabar a esta gente. ¿Por qué? Porque Él está usando todos los mecanismos necesarios para que ellos no echen para atrás. Decir, hermanos, ya ustedes han pagado un precio, ya han sufrido por causa de Cristo, y el Señor no va a olvidar de eso. No pierdan ese galardón, no pierdan esa recompensa, no retrocedan a la vida religiosa. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué es lo que les está diciendo, hermanos? Ya empezaron, ahora queremos que ustedes sigan así hasta el final. Que no pongan reversa, que no pongan marcha atrás. Vamos a correr a ver si terminamos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Decíamos anoche que todos somos imitadores. Usted dice, no, yo quiero ser original. Bienvenido al club. Hay como 1.000 millones de personas que quieren ser originales también. Es que ni en eso podemos ser originales. Hay gente que para ser original se pintan el pelo morado, la mitad, y la mitad verde, la mitad naranjado. Nos tatuamos cualquier cantidad de cosas en el cuerpo.
Todo está inventado. Si usted, hay otro que está más tatuado que usted, hay otro que tiene, en vez de 2 colores en el pelo, tiene 4. No hay nadie original, todos imitamos. El tema es a quién o a quiénes estamos imitando. Y lo que nos recomienda el escritor de los Hebreos es que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las... Hay miles de promesas en la Biblia que nunca se van a cumplir en nosotros porque nos falta uno de estos 2 elementos. O nos falta fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, o tenemos fe, pero nos falta paciencia. Yo mejor no hablo de la paciencia, pues yo soy probablemente una de las personas más impacientes que usted puede conocer. Yo quisiera todo como para ayer, pero con Dios no es así. Dios funciona a través de procesos. Y usted y yo estamos sometidos a un proceso, hermano, que Dios está desarrollando nuestro carácter, está desarrollando la naturaleza de Cristo en nosotros. A veces no se nota. Cuando uno va por la carretera conduciendo, usted está todo emocionado ahí y de pronto hay un rótulo que dice 30 kilómetros por hora, hombres trabajando. Casi nunca es cierto, hay 10 y 9 están sentados y uno está volando pala, pero bueno, ahí dice hombres trabajando. Y yo digo que todos nosotros deberíamos andar con una camiseta que diga téngame paciencia, Dios está trabajando y ese no se sienta. Tal vez no se ve, pero Él está ahí. ¿En qué está trabajando el Señor con usted y conmigo? En producir la naturaleza de Cristo. Esa es la meta de Dios. Y para eso se necesita fe y se necesita paciencia. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, vea que no tengo un tema, estoy tratando de abarcar todo un capítulo. ¿Me tienen 10 minutos más de paciencia, por favor? En realidad no he gastado mi tiempo todavía. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. A mí esto me encanta. Lea lo que sigue. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y sigamos. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le dijo a Abraham, a un viejito que en aquel entonces tenía, qué sé yo, 80 y pico de años, le dice, te voy a bendecir, te voy a dar una descendencia grandísima. Yo estoy seguro que ese día Abraham se fue en carrera, se bañó, se puso desodorante, le dijo, Sara, ¿hoy es cuándo? El Señor me acaba de hablar y dice que vamos a tener un familión. Sara menopáusica, estéril de toda la vida. El viejito con ya 80 y pico de años y no había píldoras azules en esa época. Pero el hombre llegó emocionado, dijo, Dios me habló, Dios, y yo le creo a Dios, vamos. Y Sara dijo, viejo, déjate de cuentos. Ya nosotros necesitamos pasos trotes. Es que Sara, que Dios me dijo, bueno, hagámosle. ¿Y sabe qué pasó? Nada, ni el mes siguiente, ni el otro, ni el año siguiente, ni el lustro siguiente. No pasaba nada, pero Abraham se aferró a la palabra de Dios y siguió creyendo. Por eso siempre hablamos de la fe de Abraham, pero no hablamos de la paciencia de Abraham. Y un día cuando Abraham tenía 99 años, oyó en la mañana que Sara andaba por allá en el patio y oía, ¡buah! ¡buah! Hermano, Sara llena de ojeras, la barriga le empieza a crecer y una viejita. Dice, por Dios, ¿qué está pasando aquí? La fe sola no alcanza, necesitamos la paciencia. Por eso Abraham tuvo las dos cosas. ¿Y cómo pudo Abraham tener tanta fe? Porque Dios no solo le hizo una promesa, le hizo un juramento. Una promesa es una cosa, un juramento es otra, es mucho más grave. Lo extraño de este versículo es que la Biblia nos prohíbe jurar a nosotros. En el Sermón del Monte Jesús dijo, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que su sí debe ser sí y su no debe ser no, punto. Si usted no me cree a mí cuando le digo que sí, ¿para qué le voy a jurar? Porque tampoco me va a creer. Y si le digo que no, yo no entiendo por qué en países ahora como los nuestros, que todos juegan de progresistas y de ateos, todavía si usted va a un tribunal le dicen, jura decir la verdad. ¿Para qué va a jurar si usted no cree ni en Dios, ni en la Biblia que me está poniendo ahí? Entonces, ¿para qué me pone a jurar? Y yo puedo como cristiano decirle, no juro, me comprometo a decir la verdad, mi sí es sí, mi no es no, punto. Y nadie me puede obligar a jurar. Pero si Dios nos prohíbe jurar a nosotros, ¿por qué razón Dios jura? Eso es como el papá que le dice al chiquito, no fume, y él con un puro aquí. Y si le dice que no,
porque es malo para el niño, entonces ¿para qué lo hace usted? Pero Dios dice, les prohíbo jurar, y luego le jura a Abraham. No solo le promete, le jura. Bueno, corramos al 16, a ver si pasamos. Ahorita nos devolvemos, vamos a verso 16. Porque los hombres, aquí viene la explicación, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Los hombres cuando juran, en contra de lo que dice el Nuevo Testamento, quebrantando ese mandato, cuando juran tienen que jurar por algo que sea mayor que ellos. ¿Qué hacen las esposas? Mi amor, dicen que usted lo vieron con la secretaria en un baile. Mi amor, es mentira, usted sabe cómo es la gente chismosa, yo no andaba ahí. ¿Me lo jura? Mira, mamita. Bueno, pero ¿me lo jura por nuestros hijos? Ah, no, ahí sí que no jueguen con esas cosas. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando la gente jura, tiene que jurar por algo que sea más valioso que ellos mismos, algo que valoren más que su propia vida. Se lo juro por Dios, se lo juro por Jesucristo. Por eso la Biblia dice, no jure por nada que está en el cielo ni en la tierra. Pero resulta que ese asunto de la descendencia y la bendición de para Abraham era tan importante que Dios no solo promete, sino que jura. Y como Dios no puede decirle, mire Abrahamcito, se lo juro por tatica a Dios, porque él era Dios. Y como no había nadie más grande que él por quien jurar, entonces Dios juró por lo más grande que existe, que es por él mismo. Y le dijo a Abraham, por mí mismo te juro que tu mujer va a quedar embarazada, tú vas a tener un hijo, tu descendencia va a ser poderosa en la tierra, vas a ser prosperada y de tus lomos va a salir el Mesías, el Salvador del mundo. Y el viejo se aferró a esa palabra y esperó mes tras mes, año tras año, que no pasara nada, hasta que finalmente, por la fe y la paciencia, heredó la promesa que Dios le había hecho. ¿Estamos entendiendo esto? Pues Dios no ha cambiado, hermano, la fe no ha cambiado, la paciencia no ha cambiado, lo que hemos cambiado somos nosotros. Si usted puede creerle a lo que Dios ha dicho sobre usted, y si tiene la fe y la paciencia necesaria, tarde o temprano, hermano, la gloria de Dios va a amanecer sobre su vida. La gloria de Dios va a venir sobre su ministerio, sobre su casa, sobre sus finanzas. A veces nos falla la fe, pero la mayoría de veces lo que nos falla es la paciencia. Pastor, es que ya yo tengo casi 17 años y ni novio me sale. Ahí apareció un impío medio vago y drogadicto y no cree en Dios, pero yo creo que es como el último vagón. Y ya me pasó, es que ya voy para 18. Y entonces nos impacientamos y nos guindamos de cualquier vagón y termina el tren pasándonos por encima, hermano. Pastor, es que está orando por un trabajo y no me sale nada. Me salió una bailarina de un club nocturno. Yo he orado al Señor y la verdad es que no siento nada en contra, pastor. No hay ningún versículo que diga que no hay que subirse a un tubo de esos. Ahí te arruinaste la vida, hermano. Si hubiera seguido creyendo y esperando un poquito más, yo estoy seguro que Dios tiene el compañero, la compañera, el trabajo, el lugar en el ministerio. Dios tiene algo para ti desde antes de la fundación del mundo. A veces no nos falla la fe, pero nos falla la paciencia. Abraham tuvo las dos cosas. Vamos terminando ya. Verso 17, por favor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutabilidad significa la cualidad de que no puede mutar, de que no puede cambiar. Lo que Dios dijo, eso va a ocurrir. Y note que ahí Dios ni siquiera juró para Abraham. Lo más interesante es lo que dice ahí. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quiénes? A los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Recuerda, ¿a quiénes están escribiendo esta carta? A los hebreos. Y los hebreos son descendientes directos de Abraham, son herederos de las promesas de Abraham. El escritor está usando todos los argumentos posibles para tocar la mente y el espíritu de esta gente y que no echen atrás en la fe. No sé si estoy explicando esto. ¿Sí? Muy bien. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, otra vez el adjetivo ese, dos cosas que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Otra vez la palabra imposible, ¿se acuerdan? Porque es imposible que los que una vez gustaron. Ahora dice, en estas dos cosas que son inmutables, o sea, la promesa y el juramento, en esas cosas es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante
de nosotros. O sea, usted no está aquí confiando en las palabras de un pastor. Si está confiando en mis palabras, está fregado. No está confiando en las palabras de un filósofo o de un político, sino que está confiando en la palabra de un Dios que no solo prometió, sino que juró por sí mismo que los hombres y las mujeres de fe y de paciencia iban a ser bendecidos con el creyente Abraham. Quizá no tan rápido como quisiéramos, pero que vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos, y de hecho ya lo somos, y mucho. Verso 19 dice que tenemos delante de nosotros una esperanza.